¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Esta es la solución de la prueba de matemática ONEM 2019 en el nivel 2. Empezamos. Problema número 1. Ramiro y Sofía tienen juntos 24 juguetes. Determine cuál de las siguientes situaciones no puede ocurrir. Analicemos entonces. Entre ambos tienen 24 juguetes. Vamos a analizar entonces la primera situación. Ramiro y Sofía tienen la misma cantidad de juguetes. Veamos. Si tienen la misma cantidad, entonces es probable de que Ramiro tenga 12 y Sofía tenga 12 también, lo cual sí puede ocurrir. Por lo tanto, la A podría ser. Vamos con la siguiente. Ramiro tiene el triple del número de juguetes que Sofía. Ahí tenemos R igual 3S. Reemplazando, tendríamos que 3S más S es igual a 24, donde S es igual a 6. Y Ramiro tendría 18 juguetes, lo cual también es posible. Vamos con el tercer caso. Ramiro tiene 9 juguetes más que Sofía. Aquí está. La primera expresión nos dice que entre ambos tienen 24. En este sistema de ecuaciones eliminamos la letra S. Nos quedaría 2R igual 33 y ese resultado va a ser un decimal, lo cual es improbable porque la cantidad de juguetes es una cantidad exacta, discreta. Entonces la C parece que no puede ocurrir, pero veamos las siguientes. La D. En la D nos dice que Ramiro tiene 4 juguetes más que Sofía. Comparada con la primera ecuación y resolviendo, también desaparecería la variable S. Tendríamos 2R igual 28, donde R será igual a 14. Si entre ambos tenían 24, entonces Sofía tiene 10. Es probable que sea la D también. Vamos con la E. Nos dice Ramiro tiene el doble de número de juguetes que Sofía. Ahí tenemos la expresión 2S más S igual 24. Luego Sofía tendría 8 y Ramiro tendría 16. También es una expresión probable. Entonces la que no puede ocurrir es la letra C. Problema 2. Omar tiene 6 soles en monedas de 10 y 20 céntimos. Si él tiene la misma cantidad de monedas de 10 céntimos que de 20 céntimos, ¿cuántas monedas tiene en total? Muy bien, establezcamos nosotros que tiene D monedas de 10 céntimos y también V monedas de 20 céntimos. Entonces, tendríamos la expresión para la cantidad de monedas 10 por D más 20 V igual 600 céntimos. Pero también nos dice que tiene la misma cantidad de monedas, es decir, que la cantidad de monedas de 10 céntimos es igual a la cantidad de monedas de 20 céntimos. Veamos, en la ecuación, resolviendo tendríamos de que M es igual a 20, porque tiene la misma cantidad de monedas, ¿verdad? Entonces, siendo la misma cantidad, nosotros tendríamos que establecer ahora que el total de monedas M más M sería 20 más 20 igual 40 monedas en total. Muy bien, alternativa E. Problema número 3. El segmento AB ha rotado 38 grados en sentido antihorario hasta ocupar la posición del segmento AC. Calcule la medida del ángulo agudo que forman las rectas BC y L. Muy bien, este segmento ha rotado en sentido antihorario. Entonces, nosotros tenemos que aplicar algunas propiedades acerca de la geometría. Lo primero y recomendable es una línea auxiliar, ¿correcto? Para ver entonces algunas características de esta figura. Establecemos un punto D, que va a ser el punto de cruce de la línea con la recta L. Ahora, nos dice que ha rotado 38 grados, correcto, y nosotros vemos que si AC es igual a AB, porque es la misma línea, AC, AB, entonces nosotros tendríamos ahí que se trata de un triángulo isósceles, donde los ángulos en la base son iguales.
¿correcto? Muy bien. Ahora, si sumamos esos ángulos, tendremos x más 38 igual 180 grados, donde 2x es 142 y x es 71 grados. Para calcular el ángulo que forman aquí en la intersección, nosotros vamos a determinar que se llamaría el ángulo M. Entonces, en ese triángulo vamos a ver la suma de ángulos internos. Tendríamos, por un lado, aquí, x que vale 71 grados, más este paquete 38 y 48, más m, que sería 180 grados. Haciendo operaciones tenemos que m vale 23 grados. Respuesta alternativa A. Problema 4. El pelo de alpaca es un producto que el Perú exporta. En el siguiente cuadro se indica el porcentaje de kilos de pelo de alpaca que el Perú exportó en el año 2018, dividido por países, con respecto a la cantidad de kilos de pelo de alpaca que cada país recibió por parte del Perú. Indique la alternativa falsa. Muy bien, tenemos que evaluar cómo son estas alternativas. Veamos entonces. Buscando la alternativa falsa, nosotros vamos a evaluar primero lo que dice A. China recibió más de la tercera parte del total. China mayor que un tercio del total. China recibió, nos dice, 43% y la tercera parte de cualquier cosa es 33,3%. 43 es mayor que 33, por tanto la A es verdadera. Vamos con la B. China recibió menos que Italia y Japón juntos. Veamos, China menos que Italia más Japón. Dando valores, sabemos que China fue 43, Italia 39 y Japón nos dice 5%. Haciendo operaciones tendríamos 43 menor que 44, lo cual también es cierto. Entonces la B también es correcta. Vamos con la C. Corea del Sur recibió menos del 4% del total. Corea del Sur no figura en esta lista de países porque está dentro de otros países. Entonces Corea nos dice menos del 4%. Como está en otros países y otros países es 3%, entonces por lógica sabemos que Corea siempre recibió menos, inclusive de 3%. Muy bien, eso también es cierto. Vamos con la D. En la D nos dice Japón y Australia recibieron más de la décima parte del total. Entonces Japón más Australia es mayor que el 10%. El 10%. Veamos, Japón 5%, Australia 4%, ¿cierto? Haciendo operaciones, 9 mayor que 10, lo cual es incorrecto. Por lo tanto, la D es falsa. Pero veamos la E finalmente. La E nos dice que China recibió menos de la mitad del total. China 43 y la mitad sería el 50%, lo cual 43 menor que 50 es correcto. Entonces, la alternativa que es falsa es la alternativa D. Problema número 5. Una fábrica produce tubos de metal de forma cilíndrica. El precio de venta de un tubo es proporcional a la superficie lateral del cilindro correspondiente. Muy bien, ahí tenemos las medidas. Nos pregunta cuánto cuesta un tubo de metal de 8 centímetros de diámetro y 1,5 metros de largo. Entonces, si el diámetro del primer tubo es 6 centímetros, su radio es la mitad, 3. En el segundo tubo, su diámetro es 8 centímetros y su radio será 4. Entonces, para ver el tamaño de los tubos, nosotros tendríamos que ver en el primer tubo la circunferencia 2πr por su longitud. En el segundo tubo también su circunferencia 2πr por su longitud. Veamos qué nos dicen los expertos al respecto. 2πr, 2pi por 3, por su tamaño 120. Luego 2pi por 4 por su longitud, que sería 150 centímetros. Muy bien, para averiguar el costo, nosotros vamos a hacer las operaciones aquí. Tendríamos en el primer tubo 720 pi y en el segundo tubo tendríamos la cantidad de 1200 pi.
el primer tubo cuesta 24 soles. ¿Cuánto costará entonces el segundo tubo? Muy bien, lo que tenemos aquí es una regla de 3. Planteando esa regla de 3 tendríamos x igual 1200 pi por 24 sobre 700 pi. Cancelamos pi. Haciendo operaciones tenemos que x vale 40. El segundo tubo cuesta 40 soles. Respuesta alternativa A. Problema número 6. Rodrigo fue a la tienda y compró 3 bolsas de azúcar y 5 tarros de leche. Llegando a casa se dio cuenta que se había confundido, así que regresó a la tienda, devolvió lo que había comprado y pidió que le den 5 bolsas de azúcar y 3 tarros de leche. Debido a este error, le tuvieron que devolver 1 sol y 20 céntimos. Con esta información podemos deducir que, muy bien, tenemos que evaluar estas expresiones y para esto la deducción va a ser muy importante al momento de sacar una conclusión. Primero, lo que pagó. Lo que pagó fue por 3 bolsas de azúcar más 5 tarros de leche. Pagó un precio, ¿correcto? Pero luego pide, corrigiéndose, 5 bolsas de azúcar más 3 tarros de leche, para lo cual amortizó con lo que ya había dado, pero le devolvieron 1 sol 20 devuelto. Entonces, nosotros vamos a despejar P en esta expresión. Tendríamos P igual 5A más 3L más 1,20 y esa expresión la vamos a reemplazar en la primera, que fue lo que pagó. Tendríamos entonces 3A más 5L igual 5A más 3L más 1,20. Reduciendo términos semejantes, 2L menos 2A igual 1 sol 20. Sacando mitad, tendríamos L menos A 0,60. Es decir, que un tarro de leche cuesta más, porque está como numerador. Podríamos decir entonces que un tarro de leche cuesta 60 céntimos más que una bolsa de azúcar. Entonces, la alternativa correcta sería la letra B. Problema número 7. Se hizo un estudio del número de habitantes por casa que hay en un centro poblado. Los resultados fueron los siguientes. Ahí los tenemos en una tabla. Y entonces, según la información de esa tabla, tenemos número de habitantes por casa y la frecuencia. Entonces nosotros vamos a calcular la mediana del número de habitantes por casa. Para calcular la mediana necesitamos nosotros tener una visión global de todos los elementos. Primero, la frecuencia absoluta sería esta que está aquí al costado. Los datos X y serían los que están en la primera columna y también necesitamos la frecuencia acumulada. Los datos de la frecuencia absoluta los traspasamos a esta columna y en total son 93. Si buscamos la frecuencia acumulada, recuerda que aquí se totaliza en cada uno de ellos. Acá será 7, aquí será más 8, 15, veamos. Y así sucesivamente. La frecuencia acumulada, recuerda, nunca se totaliza. Entonces, de 93 casas encuestadas, la mediana será el valor ubicado en el puesto que está justamente en el medio. Para saber la mitad de 93, dividimos entre 2, igual 46,5, es decir que el elemento 47, la familia número 47, es la que representa la mediana. Y esa será la que está ubicada dentro de la frecuencia acumulada con el valor de 61, porque hasta la anterior solamente hay 42 familias. La familia 47 estaría ubicada en este nivel. Quiere decir entonces que la mediana está ahí. Ahora, la mediana será el valor que está representado por el dato, en este caso 5. Por lo tanto, la mediana del número de habitantes por casa es 5. Respuesta alternativa D. Problema número 8. Se muestran dos rectas numéricas que tienen diferentes escalas y han sido dispuestas en paralelo. Determine qué fracción corresponde al punto marcado con la interrogación. Aquí está la interrogación. Vemos que hay valores que están ubicados en los mismos lugares prácticamente dentro de las dos rectas paralelas. Entonces vamos a marcar justamente esos valores. Tenemos 2 y 11. También podría establecer la diferencia que hay
la variación de uno al otro, vemos que hay 9. Otro valor que también aparece es el 7, y estableciendo la diferencia del 2 al 7, encontramos que es 5. Lo mismo podríamos hacer en la parte inferior. Del 3 al 15 hay una variación de 12, y al signo de interrogación tendríamos también otra variación desde el 3. Al ver esta figura y esta disposición, nos viene a la mente un teorema muy importante de la geometría. Vamos a aplicar nosotros el teorema de Tales. Muy bien, tranquilo Tales, solo es un momento. Vamos a aplicar el teorema y decimos así: la parte más grande, 9, es a la parte más pequeña, 5. Ahí está la relación de proporcionalidad, como lo será en la parte inferior. 12 es a x. Se ha formado entonces una proporción, y al despejar la x tendríamos 5 por 12 entre 9. Resolviendo tendríamos 20 tercios. Muy bien, x es 20 tercios, pero x es el incremento que hay que darle al 3, ¿correcto? Entonces ahora vamos a sumar 20 tercios al 3 y obtenemos 3 por 3, 9 más 20, 29 tercios. Por lo tanto, el valor que está en la incógnita es 29 tercios, alternativa A. Problema número 9. Se lanza al aire un objeto y su altura, expresada en metros, viene dada por la fórmula 49t menos 4,9t cuadrado más 15, donde t es la cantidad de segundos que el objeto lleva en el aire. En cierto momento el objeto está por primera vez a una altura de 117,9 metros. ¿Dentro de cuántos segundos el objeto volverá a estar a la misma altura? Muy bien. Esta es una gráfica típica del movimiento de caída libre. El objeto sube y luego cae. Cuando está a la misma altura tiene la misma velocidad, pero en el primer caso está de subida y en el segundo de bajada. Muy bien, además aquí podríamos considerar que el tiempo desde este lugar para que llegue a la cima es igual al tiempo de la cima para que llegue al mismo nivel. Muy bien, entonces vamos a aplicar para esta fórmula reemplazando por la altura que nos da. Ahí tenemos la expresión. Vamos a transponer términos y tendríamos la siguiente ecuación, en la cual, si la ordenamos, estará dispuesta de esa forma. Quisiéramos que tenga el término cuadrático un coeficiente igual a 1, dividimos entre 4,9 y tendremos t cuadrado menos 10t más 21. Esta expresión se puede factorizar. Tendríamos entonces t menos 3 por t menos 7 igual 0. La multiplicación que nos da 0 nos hace sospechar que 1 o quizás ambos factores son ceros. Si fuera el caso del primero, t menos 3 es igual a 0 o t menos 7 es igual a 0. En el primer caso tendríamos de que t es igual a 3 segundos y en el segundo t igual a 7 segundos. Analicemos esta información. Significa que al transcurrir 3 segundos está en este lugar, en el gráfico, ¿correcto? Está a esa altura, y luego al transcurrir 7 segundos está en el otro lugar, pero ya de bajada. Esto significa que si partió en el tiempo de 0 segundos, a los 3 segundos llega a este nivel, luego a los 7 segundos llega al otro nivel, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido para que llegue de 3 a 7 segundos de este punto a este otro, del B al D? Tendríamos que hacer una simple resta, ¿cierto? Entonces, 7 segundos menos 3 segundos es igual a 4 segundos. La respuesta: pasarán 4 segundos desde este nivel para que vuelva a estar a la misma altura, pero de bajada. Respuesta, según Isaac Newton, la letra C. Problema número 10. En un colegio, cada alumno de primaria recibió como regalo 2 cuadernos, 3 lápices y un borrador. Y cada alumno de secundaria recibió 3 cuadernos, 4 lápices y 2 borradores. Veamos, si la cantidad de lápices más la cantidad de borradores recibidos es 320, ¿cuántos cuadernos recibieron en total? Correcto.
Para esa pregunta, digamos que en primaria hubieron P estudiantes y en secundaria S estudiantes. La forma como se repartió los cuadernos, los lápices y los borradores fue la siguiente. Nos dice, para primaria, 2 cuadernos, 3 lápices y un borrador. Para secundaria, 3 cuadernos, 4 lápices y 2 borradores. Con esta información podemos decir ahí, según el problema, si la cantidad de lápices más la cantidad de borradores es 320. Aquí tenemos borradores, en total sería 1P más 2S, luego lápices 3P más 4S, sumando ambas tendríamos que es 320 según el problema. Resolviendo tendríamos 4P más 6S igual 320, simplificando 2P más 3S igual 160. Esta expresión es muy importante porque ahora nos preguntan cuántos cuadernos recibieron en total. La cantidad de cuadernos que recibieron en ese colegio es esta que está aquí, 2P más 3S, que es 2P más 3S la cantidad de cuadernos, pero coincide con la suma de las otras dos columnas, 2P más 3S, que también es 160. Por lo tanto, la respuesta a la cantidad de cuadernos recibidos es 160. Alternativa B. Problema número 11. 3 ecuatorianos y 4 peruanos están trabajando en un proyecto de investigación. Sus edades ordenadas, aquí las tenemos, nos dice también si el promedio de edad de los peruanos es mayor en 4,5 años que el promedio de ecuatorianos, ¿cuántos años tiene el peruano de menor edad? Muy bien. Para estas edades entonces, vamos a hallar el peruano de menor edad. El promedio de peruanos menos el promedio de ecuatorianos es 4,5. Los peruanos son 4, entonces podemos sumar aquí valores A, B, C, D entre 4 y ecuatorianos E más F más G entre 3. Dando como un denominador tendríamos esta fracción, podemos eliminar el denominador 12 y tendríamos lo siguiente. Aquí convendría que estos valores que están en 4 sean unos, por eso vamos a dividir toda la expresión entre 4. Dividiendo tenemos la siguiente expresión y a esto tendríamos que agregar que el dato inicial de estas edades, si es que se suma, nos da 179. Al hacer el trabajo con estas dos ecuaciones, desaparece la variable E, F y G y nos quedaría solamente A, B, C, D. Son fracciones homogéneas donde este común denominador pasará multiplicando y también el 7 se puede factorizar, que luego pasará dividiendo. Tendríamos entonces de que A más B más C más D nos da 770 entre 7, es decir, 110. ¿Qué significa? Que los peruanos suman 110 años. Ahora, tenemos que aplicar un poco de deducción para poder proyectarnos en las edades que tienen cada una de estas personas, tanto peruanos como ecuatorianos. Si dice que la suma es 110, pues hay valores que combinados dan un número que termina en 0, por ejemplo 28 con 22, tenemos también 28, 27 y 25 para que termine en 0. Con esa deducción podríamos nosotros, luego de una pequeña comprobación, establecer que los peruanos serían de 25, 27, 28 y 30 y los ecuatorianos serían de 21, 22 y 26. Haciendo la comprobación y el descarte del 22 y el 28 juntos, lo dejamos de lado, nos quedamos con esta cantidad de 25, 27, 28, que da un número que termina en 0. Por lo tanto, el peruano de menor edad tiene 25 años. Respuesta alternativa C. Problema número 12. Los cuadrados mostrados tienen áreas de 4, 16 y 1 centímetro cuadrado, de izquierda a derecha. Calcule el área del triángulo ABC. Correcto. Para hallar el área tenemos que considerar que necesitamos nosotros, según los expertos, tener una superficie cuadriculada como referencia para estas unidades. Entonces vamos a ubicar sobre una cuadrícula y es lo más aconsejable en este tipo de problemas. Ahí está la cuadrícula. Observa nuevamente
que nos va a servir para poder nosotros referenciar bien a cada una de esas figuras. Entonces, tenemos por ejemplo ahí al cuadrado que mide 4 centímetros cuadrados de área, significa que es 2 por 2, el de 16 será 4 por 4 y el de 1 será 1 por 1 en cuadrículas. Muy bien, ahora sabemos que el área del triángulo, base por altura entre 2, y entonces necesitamos hallar la base de todo el triángulo. En la primera porción observamos que hay 9 cuadraditos, 9 unidades, más una fracción. Observa la relación que hay aquí de 3 de altura y 1 de base en este triángulo pequeño. Igual en la parte superior, 3 de altura y 1 de base. Significa que si es un cuadradito, la base será 1/3 de cuadradito. Muy bien, ahí tenemos ya la base y la altura más bien está más visible. Tenemos que la altura es 7. Reemplazando esos valores será 9 y 1/3, que es la base, por la altura que vale 7. Todo entre 2. Haciendo operaciones tendríamos nosotros al final que el área del triángulo será 14 por 7 entre 3, es decir, 98 tercios centímetros cuadrados. Respuesta alternativa B. Problema número 13, el problema de la suerte. Un juego consiste en lanzar dardos al siguiente tablero que consta de 3 circunferencias concéntricas de radios 10, 20 y 30 centímetros. Como se observa, las circunferencias determinan 3 regiones, R1, R2 y R3. Entonces vamos a ver la probabilidad de que caiga fuera del tablero, la cual es 0,1, y las probabilidades de que caiga en cada una de las regiones, R1, R2 y R3, es proporcional a cada una de sus regiones. ¿Cuál es la probabilidad de que el dardo caiga en la región R2? Entonces, en el primero su radio es 10, correcto. En la segunda su radio es 20 y en la tercera su radio es 30. Para esos valores, entonces tendríamos que la probabilidad total, que sería 1, sería la suma de probabilidad en la región 1, probabilidad en la región 2, probabilidad en la región 3 y la probabilidad de que caiga fuera, que es 0,1. Tengamos en cuenta que estas regiones son diferentes. Mucho cuidado. Entonces, en la región 1 tendríamos área pi r cuadrado, sería 100 pi. En la región 2 tendríamos pi r cuadrado, que es 20 al cuadrado, nos da 400 pi, pero hay que restar la región R1 que está en el centro. Tendríamos 400 menos 100, 300 pi. En la región R3 tendríamos pi r cuadrado, nos da 900 pi, pero hay que restar las dos interiores, que es R1 y R2. ¿Correcto? Sumadas nos da 400, 900 menos 400, tenemos 500 pi. Muy bien. Entonces, también nos dice que la probabilidad y el área de cada región son directamente proporcionales. ¿Qué significa? Que la probabilidad de que caiga en la región 1 está relacionada con su región, lo que vale el área o región. Igual la probabilidad 2 con la región 2, la probabilidad 3 con la región 3. Cuando se establecen proporciones de esa forma, podemos decir de que los valores serían los siguientes. La probabilidad de 1 sería a 100 pi, como la probabilidad de 2 es a 300 pi, como la probabilidad 3 es a 500 pi. En esa instancia podemos eliminar el valor de pi y también trabajar con una constante de proporcionalidad. Como dice que son iguales estas razones, toda la proporción estaría ligada a una razón de proporcionalidad llamada m, o podría ser también con la letra k, según como tú estiles. Muy bien, hacemos la igualdad de cada una de estas fracciones con la razón de proporcionalidad y tendríamos de que 100m más 300m más 500m más 0,1 es igual a la probabilidad total de 1. Resolviendo tendríamos 900m igual a 0,90. Finalmente, la razón de proporcionalidad es de 1 milésimo. Ese milésimo lo vamos a aplicar ahora para calcular la probabilidad
en la región que nos pide, que es la región 2. La probabilidad en 2, recuerda, será 300m. Aquí, 300m. Haciendo la multiplicación tendríamos de que la probabilidad es de 3 décimos, 0,3. Para este problema, respuesta correcta, dimos en el blanco y alternativa D. Problema número 14. En la figura mostrada, ABCDE y AFGHI son pentágonos regulares, mientras que ABF es un triángulo equilátero. Muy bien, halle la medida del ángulo FCH. Perfecto. Para este caso, siempre es bueno relacionar la figura con algo conocido, ¿no? Podrían parecer dos lentes modernos o buscar siempre alguna similitud para que la figura se nos haga muy familiar. Es importante tratar de buscar todas las propiedades posibles que se puedan aplicar en este pentágono y en este triángulo equilátero. Y uno de los primeros pasos siempre se recomienda es trazar líneas auxiliares. Entonces, por acá nos pide el ángulo FCH, entonces tendríamos que utilizar aquí unas líneas auxiliares. Veamos, esta puede ser una, y en el otro pentágono también podríamos trazar otra de esa forma. ¿Listo? Muy bien. Nos pide el ángulo FCH, que estaría trazado con línea azul en la gráfica, como estás viendo. Este ángulo FCH le vamos a dar un nombre y se llamará ángulo X. En nuestra gráfica tenemos ahí ya mapeado, ubicado el ángulo X y será este que estás viendo ahí. Muy bien. A partir de esa situación vamos a buscar algunas propiedades. Veamos, en el pentágono ABCDE, podríamos nosotros buscar que la suma de ángulos interiores responde a esta fórmula, 180 por n menos 2. Reemplazando n, que es 5 porque es un pentágono, tendríamos que la suma de ángulos interiores es 540. Como tiene 5 ángulos interiores, para saber la medida de cada uno dividimos entre 5, donde cada ángulo interior mide 108 grados. Entonces estos ángulos miden 108 grados, lo ponemos aquí. Todos los ángulos interiores de los pentágonos miden 108 grados. Seguimos. Ahí tenemos también en el punto B, en este punto B, vamos a encontrar que tengo el ángulo de 108, pero este, por ser triángulo equilátero, tiene un ángulo interior aquí de 60 grados. Si totalizamos ya tenemos ahí 168 grados. Pero además nos dice que estos dos son similares, ¿no? Como es equilátero, el lado del triángulo es igual al lado del pentágono. Quiere decir que lo que se ha formado arriba es un triángulo isósceles, dos lados congruentes. Entonces primero decíamos 108 más 60 nos da 168, efectivamente el ángulo B 168, y también ahora en el triángulo CBF vemos que es isósceles. Entonces ahí están las marcas de lo que es isósceles. Podríamos calcular los ángulos que están a los costados. Podríamos llamarlos ángulos M, está aquí y está en esta posición también, son 2, entonces 168 más 2m nos da 180 grados. Despejando, tendríamos de que m vale 6 grados, este ángulo vale 6 grados y este otro también vale 6 grados. Muy bien, ya estamos muy cerca. Sigamos. Ahora, en el triángulo ABC, aquí lo tenemos, ABC, también es un triángulo isósceles. Nosotros podemos establecer lo siguiente, fíjate bien. Si sumamos 108 más 2a, asumiendo que el ángulo C al interior vale a y este también vale a, tendríamos lo siguiente, de que el ángulo vale 36 grados, este ángulo vale 36 y este otro también vale 36 grados. Desde la línea negra hasta la línea roja vale 36 grados. Fíjate que para hallar X ya nos faltaría solamente saber este ángulo pequeño que estoy señalando en este momento, ¿verdad? Y lo podemos hacer utilizando ahora este triángulo que está en la parte inferior. Tenemos que ser bien observadores siempre. Sigamos. Entonces, en el ángulo
BCD, aquí tenemos BCD, que es este, BCD, sucede lo siguiente, que el ángulo BCD menos 36 grados, sería entonces 108 menos 36, nos daría 72 grados. Quiere decir que este ángulo vale 72, este también vale 72 y este también, por supuesto, vale 72 por ser su análogo. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, en el triángulo CAH, que es isósceles, buscamos CAH, que está, digamos, hacia abajo, es este delgado. Es un triángulo isósceles porque estos dos lados son iguales, están de color naranja, son iguales. Entonces tenemos ahí un triángulo isósceles. En ese triángulo isósceles, en el equilátero, sabemos que su interno vale 60, tenemos 36, 60 y 72, y podemos calcular los ángulos en la base del triángulo isósceles. Digamos que se llama ángulo Y. Entonces tendríamos, primero, el paquete 36, 60, 72, aquí está, más el ángulo Y, más el otro ángulo Y, igual 180 grados. Haciendo operaciones tendríamos lo siguiente, 2Y igual 12, finalmente Y igual 6 grados, correcto, Y igual 6 grados. Y ya tenemos todo para calcular el ángulo X, porque acuérdate que todo el ángulo BCA vale 36, ya sabemos que este vale 6 y este vale 6, y ya más o menos puedes estar viendo cómo será el resultado de este problema. Pero el ángulo BCA vale 36, entonces nosotros vamos a sumar 6 más X más 6 da 36, despejando tenemos de que X vale 24 grados. Respuesta alternativa B. Continuamos. Problema número 15. Alejandro escogió 4 números distintos del conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y Samuel se quedó con los otros 3 números. Luego Alejandro multiplicó sus 4 números y Samuel multiplicó sus 3 números. Se sabe que al sumar el resultado de Alejandro con el resultado de Samuel se obtiene un número primo. Calcule la suma de los dígitos de dicho número primo. Muy bien. Tenemos 7 números. Y vamos a calcular la suma de los dígitos del número primo que da el resultado. Podemos hacer un primer intento. Es importante en este tipo de problemas numéricos hacer deducción en cuanto a pares, por ejemplo, o en cuanto a los impares. Los pares decimos que deben estar juntos. Vamos a explicar por qué. Primero, en el grupo de pares tendríamos a los números 2 por 4 por 6. Son los pares. En el grupo de impares teníamos a 1, 3, 5 y 7. Aquí hay algunas propiedades importantes que debemos de observar, debemos recordar siempre. Por ejemplo, que cuando vamos a sumar esto, si nosotros hacemos la comprobación, veremos que 2 por 4 por 6 es 48, 1 por 3 por 5 por 7 es 105. Si nosotros sumamos nos da 153. Pero 153 no es un número primo. 5 más 3, 8 y 1, 9, tiene tercia, no es primo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, en el grupo de 4 debe haber solo un impar. Pero acá yo tengo 4 impares. Quiere decir que debo pasar uno para el otro lado. Otra propiedad importante que es que el producto de impares siempre da impar. Lo podemos comprobar. Otro hecho importante es que luego vamos a agregar a los pares un impar para que este sea un grupo de 4, ya no de 3. Veamos. 2 por 4 por 6. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para agregar? A ver, a este grupo de 3 para que sea de 4 le agregamos primeramente el 3. Entonces tendríamos que sumar el otro producto que sería 5 por 7 por 1. Haciendo operaciones tendríamos 2 por 4 por 6 por 3, 144. Aquí 5 por 7 por 1, 35, sumando nos da 179. Y observamos que 179 parece que es número primo, pero sigamos chequeando. En la siguiente opción tendríamos 2, 4, 6, que son los pares.
con el 5, más el producto de los otros 3 impares que serían 3, 7 y 1. Los resultados serían 240 más 21. Si sumamos 261 nos da 8, 9, tiene tercia, no es primo. La otra opción sería 2, 4, 6 juntar con el 7 y sumándole el otro producto que queda sería 3 por 5 por 1. Los resultados serían 336 más 15. Sumando tendríamos 351, que también es múltiplo de 3, porque suma 9. Observamos que en este primer caso nos ha dado un número primo. Ahora, fíjate bien que lo que hemos nosotros jugado para hacer las combinaciones son los impares 3, 5 y 7. El 1 no, porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, el 261 y 351 son múltiplos de 3, esos no son primos. Por consiguiente, el 179 sí lo es y nos pide la suma de los dígitos de dicho número primo. Entonces, la respuesta final será 17. Alternativa D. Problema número 16. Sean A, B, C y D números reales no nulos. Determine como máximo cuántos números negativos puede haber entre los siguientes 8 números reales. A, B, C, D, el producto AB, producto BC, producto CD, producto DA. Bueno, para este caso nos piden como máximo cuántos números negativos. Vamos a cazar números negativos. Veamos. Aquí también vamos a hacer un poco de deducción y también la comprobación de signos aplicando la ley que nosotros ya conocemos. Vamos a preparar una pequeña tabla. En esta tabla tenemos para los números A, B, C, D y los productos respectivos y vamos a contar cuántos negativos encontramos en esta primera opción, segunda, tercera, cuarta, quinta opción. Veamos, no puedo poner números positivos porque siempre me va a dar positivos. Si A, B, C, D fueran positivos, todos estos productos serían también positivos y no habría ningún negativo, que es lo que no queremos. Entonces vamos a empezar poniendo primeramente nosotros números con signos en la primera opción negativos, segunda opción un negativo, 3 positivos, tercera opción 3 negativos, un positivo, cuarta opción 2 primeros negativos, luego 2 positivos y luego alternado positivo, negativo, positivo, negativo. Repito, no colocamos la opción de que todos sean positivos porque no estaría de acuerdo a lo que nosotros buscamos, que haya mayor cantidad de negativos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, A por B, menos por menos nos da más, luego B por C, menos por menos nos da más, y así vamos a poder ir deduciendo los signos y vamos a obtener estos resultados en cuanto a los signos que tienen. Contemos, en la primera tenemos 4 negativos, en la segunda tenemos 3 negativos, en la siguiente, tercera, tenemos 3, 4, 5 negativos, en la cuarta tenemos 4 y en la última tenemos 2, 3, 4, 6 negativos. Es decir, cuando nosotros aplicamos esa conjugación de signos para estos números, vamos a obtener esta cantidad de números negativos. Entonces 6 sería el máximo, ¿correcto? Como máximo puede haber 6 números negativos con estas opciones y la respuesta para este problema sería alternativa de 6. Problema número 17. La carretera que une las ciudades A y B consta de 4 tramos. Debido a diversos motivos, un tramo puede estar bloqueado. Si escogemos cualquier tramo, la probabilidad de que esté bloqueado es 1/10 o 1 en 10. Muy bien, aquí tenemos una carretera. Dice, indique a qué intervalo pertenece la probabilidad de que sea posible ir de A hacia B. Es decir, la probabilidad de que ningún tramo esté bloqueado. Muy bien. En estos casos se trata de una distribución binomial, pero como solamente nos da la posibilidad de que un tramo esté bloqueado, entonces el problema se simplifica bastante. Vamos a ver. Veamos. La probabilidad de que cada tramo esté bloqueado es 1/10. Es decir, si nosotros tenemos un esquema con los 4 tramos, sería 1/10 en el primer tramo, 1/10 en el segundo, 1/10 en el tercero y 1/10 en el cuarto.
La probabilidad de que cada tramo no esté bloqueado sería la probabilidad contraria de un décimo, que sería 9 décimos, que para nuestro gráfico sería 9 décimos, 9 décimos, 9 décimos y 9 décimos en cada uno de los 4 tramos. Entonces ahora, para ir de A hacia B, debe pasar por esos 4 tramos. Aplicamos el principio de multiplicación cuando los tramos no están bloqueados, porque se trata de ir de un extremo al otro. Necesitamos trabajar con 9 décimos en esos 4 tramos. Por el principio de multiplicación, tendríamos que la probabilidad de ir de A hacia B será 9 décimos por 9 décimos por 9 décimos por 9 décimos. Haciendo operaciones tendríamos 6.561 sobre 10.000. Muy bien. Hasta aquí, ustedes observen que el denominador es 10.000, pero yo veo que las alternativas dice veintiavos. Habría que buscar una estrategia para convertir a veintiavos y tener una referencia de comparación. Entonces una forma primero sería multiplicar por 2. Si multiplicamos por 2, vamos a tener ahora los siguientes valores. 13.122 sobre 20.000. Pero yo quiero que sea 20, como dicen las alternativas, para que yo pueda comparar a cuál de ellas pertenece. Entonces, ¿cómo convertimos el 20.000 en 20? Simplemente dividiendo entre 1000 tanto al numerador como al denominador. Dividimos ambos entre 1000 y tendríamos 13,122 milésimos sobre 20. Muy bien. Ahora sí podremos establecer una comparación, porque la probabilidad de ir de A hacia B responde a esta fracción. Correcto. Significa entonces que en un intervalo de valores nosotros tenemos ahí nuestro 13,122 milésimos veintiavos. Estará entre los valores referenciales de 13 veintiavos y 14 veintiavos. Muy bien, ahí está nuestro valor. Entonces el intervalo al cual debe sujetarse, cerrado en este extremo siempre y abierto en el segundo, será el siguiente. La probabilidad pertenecerá al intervalo 13 veintiavos hasta 14 veintiavos abierto. Respuesta alternativa B. Problema número 18. Determine el menor número capicua que es múltiplo de 32 y dé como respuesta la suma de sus dígitos. Aclaración. Un número capicua es aquel que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, 11, 606, 3773 son capicúas. Muy bien, nos pide el menor número capicua, que es múltiplo de 32. Múltiplos de 32 serán aquellos que se multiplican por 1, por 2, por 3, pero también por 11, por 12, por 13 y así sucesivamente. Por eso hay un espacio ahí para las decenas o quizás centenas. Bien, hagamos un pequeño análisis. Si el número es 1 o termina en 1, que multiplica 32, entonces el resultado va a ser un número que termina en 2. Si por el contrario multiplica el 2, será un número que termina en 4. Si multiplica el 3, el producto será un valor que termine en 6. Y así sucesivamente. Vamos a encontrar, por ejemplo, cuando termine en 5 o es 5, será un número que termina en 0. Y vamos a encontrar una secuencia de valores como los que estamos viendo en la imagen. También podemos observar que todos los resultados resultan siendo pares o en el peor de los casos son ceros. Haciendo pruebas y comprobaciones, nosotros podemos establecer lo siguiente. Por ejemplo, 32 por 11 nos da 352, 32 por 16 nos da 512, 32 por 21, 672, y podemos seguir probando, ¿verdad? 32 por 26, 832, y así sucesivamente. Podemos observar entonces que no hay capicuas donde el número que va a multiplicar sea de 3 cifras. Entonces, las expresiones que vamos a buscar de la capicua va a tener una estructura de 4 dígitos, ¿correcto? Y para que sea capicua tiene que ser simétrico en su estructura, como estamos viendo aquí. Muy bien. Ahora, otro factor importante es que si termina en 2, debe empezar en 2. Hay valores donde termina en 2, por ejemplo, cuando multiplica el 1, o el 11, el 21,
y también cuando multiplica el 6, 16, 26, 36. ¿Por qué decimos en 2? Porque tiene que ser el menor posible. La otra opción sería que termine en 4 y empiece en 4. Observa. Entonces, luego que termine y empiece en 6 y en 8 sucesivamente, ¿no? Pero nos dice el menor. Entonces apuntamos a que termine en 2 y empieza en 2. En ese análisis, nuestra estructura del capicua sería la siguiente: 2BB2. Correcto. Para que suceda eso, tiene que ser un múltiplo, aquí, un factor, perdón, que multiplique, que sea 1 o termine en 1, y que sea 6 o termine en 6. Los factores van a terminar en 1 o en 6 entonces. Para ese caso, estos dos son dos valores que son válidos, y dentro de toda esa secuencia de números, nosotros podemos también decir que los múltiplos deben ser mayores de 2000. Para que el producto sea mayor de 2000, ya no voy a probar entonces con 21, 26, 31, 36, sino que me voy un poquito más lejos. Vamos a probar, digamos, con 61, 66, 71, 76, 81, 86 y así sucesivamente. Ojo, hemos dicho el 1 y el 6 porque son los valores que me hacen dar un producto que termina en 2. Correcto. Entonces probamos 32 por 61, todavía es menos de 2000. 32 por 66 y ahí tenemos ya el número buscado, ¿cierto? Es un número capicua. 32 por 66. Se cumplió nuestra predicción, nuestro análisis. Significa entonces que el número capicua será 2112. Nos pide la suma de las cifras. Tendremos entonces que es 6. Respuesta alternativa E. Problema número 19. Las circunferencias mostradas son tangentes y sus radios son 4 y 2. Nos dice que AB es igual a BC y es igual a CD. Calcule AD, la distancia desde A hasta D. Muy bien. En este caso, nosotros vamos a tener que utilizar líneas auxiliares. Siempre es necesario. Hacia el centro, entonces vamos a trazar esas líneas, tratando de formar figuras que nos ayuden. Por ejemplo, ahí veo triángulos, rectángulos. Observa nuevamente. Triángulos, rectángulos. Y nosotros, a partir de esas líneas, vamos a poder buscar relaciones. Tenemos que encontrar situaciones que nos ayuden a calcular, porque nos piden desde A hasta D. Entonces, si estas distancias o segmentos AB, BC y CD son iguales, entonces aquí habría que buscar un valor que compense de que son iguales, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a ubicar son triángulos, rectángulos, que nos van a ayudar a descifrar mejor este problema. Muy bien, entonces la parte de la base del triángulo, rectángulo es n. En el otro también tendremos n, este que es igual a estos dos sería 2n y aquí sería n y n. Ojo que la respuesta final para nuestro problema sería hallar el valor desde A hasta D. Completamos con otros valores y, x, este, por ser paralelo al otro, sería también el valor de y, ¿de acuerdo? Y completamos, si los radios son 4 y 2, 4, y este radio 2, radio 2, radio 4, completamos ahí las figuras, ¿sí? Arriba, en el rectángulo, tengo n, 2n más n, sería 4n en la base, en el otro lado contrario, y no perder de vista lo que tenemos que calcular, que sería la distancia AD, que vale 6n. Eso es lo que tenemos que calcular al final. Muy bien, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en los tres triángulos. En el primer triángulo tendríamos, primero, aquí, el cateto más largo, x más y al cuadrado, más n cuadrado, igual hipotenusa al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. En el segundo tendríamos, aquí nosotros, de que y cuadrado más n cuadrado es igual a 2 al cuadrado.
Y en el del medio, el triángulo del medio, tendríamos en este caso aquí x cuadrado más 4n al cuadrado igual 4 más 2, la hipotenusa, 4 más 2 al cuadrado. Hagamos operaciones, en este caso tendríamos y cuadrado más n cuadrado igual 4, ¿correcto? Y en el otro lado tendríamos, desarrollando este producto notable, la siguiente expresión, ¿correcto? Si nosotros observamos, aquí hay una parte que puedo reemplazar aquí. Y cuadrado más n cuadrado vale 4, lo puedo reemplazar en esta parte, ¿correcto? Sigamos operando. Y aquí tendríamos de que y cuadrado es igual a 4 menos n cuadrado. Muy bien. Sigamos resolviendo. Aquí vamos a reemplazar, dijimos, y tendríamos entonces, reemplazando por 4, la siguiente expresión. Muy bien. En esta parte es necesario nosotros observar de que debe haber una de las ecuaciones que sirva de contenedor donde yo pueda reemplazar las otras dos. Sigamos desarrollando, por favor. Vamos a elevar al cuadrado esta expresión, ¿correcto? Vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque necesito tener un x cuadrado aquí en el valor. Entonces sería 2xy todo al cuadrado igual paréntesis 12 menos x cuadrado todo al cuadrado. Muy bien. El valor que nos resulta sería este. Y como les decía, esta expresión que tiene 4x cuadrado y cuadrado va a servir de contenedor. Porque las otras expresiones tienen la variable, sea x o sea y, pero tienen la n también. Igual aquí, tiene la x y va a tener n. La que tiene en cambio las dos x y y es esta expresión. Por eso la primera la usamos de contenedor, ¿ya? Esa es la estrategia para este problema. Desarrollando en el otro caso tendríamos x cuadrado más 16n cuadrado igual 36. Sigamos operando y listo, ya tenemos ahí con color marrón el valor x cuadrado. Acá tenemos y cuadrado y vamos ya, seguramente estás intuyendo, a reemplazar en la ecuación contenedor que sería la primera. Entonces, todavía tenemos así que hacer algún reemplazo, ¿ya? X cuadrado igual 12 más 24 menos 16n cuadrado y finalmente tenemos ahí 16n cuadrado menos 24 igual 12 menos x cuadrado. Esta expresión también nosotros la vamos a tomar muy en cuenta al momento de reemplazar. Mira, reemplazando en esta ecuación que viene a ser la ecuación contenedor, tendríamos 4x cuadrado, que sería el primer paréntesis, ¿correcto? Aquí está, 36 menos 16n cuadrado, me dice y cuadrado, lo saco de la ecuación que está en el medio, 4 menos n cuadrado, ¿correcto? Igual 12 menos x cuadrado todo al cuadrado. Haciendo luego ese reemplazo tendríamos entonces, y luego multiplicando, la siguiente expresión. 4 por 36 menos 16n cuadrado nos da esta expresión, ¿correcto? Y el valor que estamos reemplazando aquí de amarillo es el que tenía aquí en la expresión. ¿Por qué? Porque necesito que desaparezca la x y la y me quede solamente la variable n. Para eso sirvió la ecuación contenedor. Ahora toda la expresión tiene la variable n, que es lo que yo necesito para resolver mi problema, ¿correcto? Muy bien. En este momento, como tenemos n cuadrado en toda la expresión, vamos a hacer un cambio de variable. Para hacerlo más simple, en esta parte le damos el valor de a y entonces la expresión tendrá la siguiente forma. En esa estructura hacemos operaciones y luego tendremos lo siguiente. Reduciendo, tenemos ahí la expresión menos 192a cuadrado más 368a igual a 0, donde podemos factorizar la a y tendremos de que a por el paréntesis es igual a 0. Cuando una multiplicación da 0 nos hace sospechar que uno de los factores, o si no ambos, son ceros. A es igual a 0 o el paréntesis es igual a 0. Si a fuera 0, no tendría sentido la expresión, porque acá tendríamos de que n también sería 0. 0 al cuadrado me daría 0. Y no es lógico de que la n valga 0. Por tanto, la primera queda descartada. Trabajo con la segunda. Despejando la segunda, a vale 368 sobre 192. Pero recordemos,
a no es el valor original. Era n cuadrado igual a la variable a, en el cambio de variable. Simplificando tenemos 23 doceavos. Muy bien. En esa parte vamos a hacer nuevamente el cambio de variable a su valor original. N cuadrado igual a. Entonces tendríamos de que n cuadrado es 23 doceavos. Al ser cuadrado, pasa como raíz, tanto numerador y denominador, pero aquí podemos simplificar la raíz de 12, sería raíz de 4 por raíz de 3, sale el valor 2 en el denominador, y en esta parte tendríamos que racionalizar, multiplicando por raíz de 3 a ambos, numerador y denominador. Al multiplicar tendríamos raíz de 69 sobre 6. Muy bien. Ese es el valor de n. Pero ojo, lo que nosotros buscamos es AD, que vale 6n. Entonces, recordemos que AD vale 6n. Reemplazamos 6 por el valor de n, raíz de 69 sobre 6. Desaparece el 6 simplificando. Y tendríamos de que AD vale raíz de 69. Entonces, respuesta alternativa C. Y llegamos al problema número 20. Supongamos que el mínimo valor posible de la expresión que traen con valor absoluto, donde a y b son dígitos no nulos, es q. Si q se puede expresar como el cociente m sobre n, donde m y n son enteros positivos coprimos, calcula el valor de m más n. Muy bien. Nos piden calcular el valor de m más n. Entonces, este número de dos cifras, a sobre b, tiene una estructura muy particular. Dividido entre otro número, pero de estructura b sobre a, menos 3, dice que tiene que ser igual a un valor q, que es igual a una fracción mn. Correcto. Entonces, nosotros tendríamos que tomar los valores inferiores más bajos, porque además a tiene que ser mayor que b. Entonces la posibilidad sería, ¿cierto?, para esta expresión, de que cuando tengamos AB dividido entre BA sea lo más cercano posible al número 3. Correcto. Entonces, la primera opción sería que sea 2 y sea 1. Si es ese el caso, tendríamos que el número sería 21 entre 12 y nos da 1,75, lo cual está muy lejos del valor de 3. Nos dice que tiene que ser muy próximo a 3, entonces este queda descartado. La siguiente opción sería que a sea un número 3, pero los inferiores serían 1 y 2, porque a tiene que ser mayor que b. 3 es mayor que el 1 o que el 2. En el juego 3-1 tendríamos 31 entre 13, nos da 2,38, todavía está un poco alejado del valor de 3, entonces queda descartado. La otra opción sería, en el juego 3-2, 32 entre 23 nos da 1,39, y esto sí está también alejado del valor de 3. Seguimos. La otra opción sería 4 y sus menores 1, 2 y 3. En el juego 4-1, veamos, 41 entre 14 nos da 2,93, que sí es muy próximo al valor de 3. Entonces podría ser ese número, ¿correcto? Podría ser 4,1 para que sea 41 entre 14. Puede ser, pero no descartemos las demás. Puede haber una que sea más próxima. En el juego 4-2 tendríamos 42 entre 24, será 1,75, está muy alejado del 3. Luego, también, en el juego 4-3, tendríamos 43 entre 34, 1,26, está muy alejado del valor de 3. Por esa razón también la descontamos. Viendo que tiene que ser el mínimo valor posible, como dice el problema, nos quedamos entonces con 41 entre 14. Quiere decir entonces, en esta parte del problema, que en el análisis tendríamos lo siguiente. Fíjate bien en la estructura que nos plantean. 41 entre 14, luego le restamos 3 y su valor absoluto. Sería 41
Aquí 14 por 3 nos da 42. 41 menos 42 nos da menos 1. En valor absoluto, la respuesta es 1/14. Quiere decir que la fracción de estos valores, que representa 1/14, sería m y n igual a 1/14. Además, 1 y 4 son coprimos, es decir, son primos entre sí. Y efectivamente el 1 y el 14 son coprimos. Muy bien. M más n entonces será lo siguiente. Tendríamos que la fracción m sobre n sería m con el valor de 1 y n con el valor de 14 nos da 15. Efectivamente, 15 sería la suma de esos valores. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Recuerda visitar siempre nuestro canal, habrá cosas interesantes paulatinamente, tanto para docentes como para estudiantes. Nos vemos, hasta la próxima oportunidad.